¿Qué lleva a algunas personas a aferrarse al poder, incluso cuando la ley indica que deben dejarlo? Este video es una reflexión simbólica sobre la naturaleza del poder y el ser humano. No busca señalar partidos, ni ideologías o figuras políticas. A través de una narrativa suave, exploramos la complejidad del poder, su atractivo, su aislamiento y la fuerza que también existe en quienes viven sin él. Un espacio para pensar sin juicios. El peso invisible del poder. Cuando soltar se vuelve imposible. Un viaje introspectivo sobre la naturaleza humana y el poder. La naturaleza del poder. Desde los comienzos de la humanidad, el poder ha estado presente en todas las formas de organización. No importa el tamaño del territorio, ni el tipo de sociedad, siempre hay alguien que decide, que lidera, que manda. El poder en sí mismo no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Y como toda herramienta, depende de quien la use y para qué. La sed de poder. ¿Por qué lo buscamos a toda costa? Observa a quienes no tienen poder y verás una sed que puede consumir una vida entera. Algunos lo justifican con nobles propósitos. Quiero cambiar el mundo. Represento al pueblo olvidado. Tengo las soluciones que nadie más ve y tal vez, en un principio, esas motivaciones sean genuinas. Pero debajo de esos ideales a menudo late algo más primitivo, la necesidad de ser escuchado después de años de silencio, de ser respetado después de sentirse invisible, de tener control después de haber sido controlado. El poder se convierte en la promesa de nunca más ser vulnerable, nunca más ser ignorado. Para algunos, buscarlo es una forma de venganza, silenciosa, contra un mundo que los hizo sentir pequeños. Para otros, es la única manera que conocen de validar su existencia. Y así, la búsqueda del poder se convierte en una obsesión que justifica cualquier sacrificio, principios, relaciones, incluso la propia humanidad. El encanto del poder. ¿Por qué es tan difícil soltarlo? Una vez que se alcanza, el poder revela su verdadera naturaleza seductora. Da visibilidad, privilegios, influencia. Se vuelve adictivo porque alimenta el ego de formas que pocas cosas pueden hacer. Se confunde con el valor personal, con la identidad. Pero hay algo más profundo. El poder también promete protección contra nuestros miedos más íntimos. El miedo al abandono, a la insignificancia, a enfrentar quiénes somos sin los reflectores. Y entonces dejarlo se siente como desaparecer, no solo del escenario público, sino de la existencia misma. La metamorfosis invisible cuando el poder nos cambia. Existe un momento sutil, casi imperceptible, en el que el poder comienza a transformar a quien lo ejerce. Las decisiones que antes se tomaban con el corazón, ahora se calculan. Las amistades se vuelven estratégicas. La empatía se convierte en herramienta de manipulación. Y lo más paradójico, mientras más poder se acumula, más vulnerable se siente quien lo posee. Cada decisión genera enemigos. Cada aliado es una amenaza potencial. El poder que prometía seguridad se convierte en una prisión dorada, donde la paranoia es la única compañía constante. La trampa silenciosa, el aislamiento del poder.
Estar en la cima puede parecer glorioso, pero también puede ser solitario. Cuando todo gira en torno a conservar el poder, las decisiones ya no se toman por el bien común, sino por supervivencia. Y poco a poco, sin darse cuenta, quien está arriba comienza a enredarse en sus propias raíces, aislado del mundo que alguna vez quiso representar. Se crea entonces una burbuja donde solo llegan los ecos de lo que uno quiere escuchar. La realidad se distorsiona y quien manda termina gobernando un mundo que ya no reconoce para un pueblo que ya no lo reconoce a él. El espejo roto, la pérdida de identidad. Quizás lo más trágico del aferramiento al poder es que, al final, quien se aferra ya no sabe quién es sin él. ¿Soy alguien sin este cargo? ¿Tengo valor sin estos privilegios? ¿Me amarán sin esta influencia? El poder se convierte en un espejo que devuelve una imagen magnificada, pero cuando amenaza con romperse, el miedo no es a perder el cargo, es a descubrir que tal vez sin él no queda nada, o peor aún, que queda alguien que no nos gusta. El otro lado, el pueblo que vive sin poder absoluto. Mientras tanto, abajo, las personas construyen comunidad, resuelven problemas, crean. No necesitan grandes tronos ni títulos para vivir con dignidad, porque en lo cotidiano también hay poder. El poder de cuidar, de resistir, de colaborar sin imponer. Ese poder no se ve en los titulares, pero sostiene el mundo. Es el poder que no teme perderse porque no depende de la posición, sino de la acción. Es el poder que se multiplica cuando se comparte, no cuando se acumula. El poder de soltar. Existe una paradoja hermosa en el poder. Los líderes más recordados, más respetados, más transformadores fueron aquellos que supieron cuándo retirarse, que entendieron que el verdadero legado no está en cuánto tiempo se mantiene el control, sino en qué se construye con él. Soltar el poder requiere más coraje que conquistarlo, porque soltar es enfrentar el vacío, aceptar la mortalidad de nuestros logros y confiar en que el mundo seguirá girando sin nosotros. Una invitación a la reflexión. Esta no es una historia sobre políticos o partidos, es una historia sobre seres humanos, sobre la relación que tenemos con el control, con el ego, con la arrogancia, con el miedo a perderlo todo. Es sobre reconocer que todos, en algún nivel, ejercemos poder en nuestros trabajos, con nuestros amigos, nuestras familias, nuestras comunidades. Tal vez, si aprendemos a soltar en lo pequeño, también podamos transformar lo grande. Porque el verdadero poder no se aferra, sirve, y cuando deja de servir, tiene la sabiduría de retirarse con gracia, dejando espacio para que otros florezcan. La máscara del poder, el miedo. El miedo no da respeto, pero da lealtad. Es una frase que resuena, que inquieta, que nos obliga a preguntarnos: ¿qué clase de poder necesita del miedo para existir? El miedo puede imponer silencio, puede paralizar movimientos, puede simular obediencia, pero jamás construye respeto auténtico, porque confunde conceptos fundamentales. Respeto y miedo
no son lo mismo. El respeto nace del ejemplo, el miedo de una máscara. Y cuando esa máscara cae, revela una cara que no siempre estamos preparados para ver. Esa lealtad que nace del miedo es como un castillo de arena. Parece sólida hasta que llega la primera ola. ¿Y cuál es esa primera ola? Es el momento en que quien obedece por miedo despierta, cuando se da cuenta de que ha sido traicionado, cuando las promesas se revelan como mentiras, cuando el pensamiento propio resurge y cuestiona lo incuestionable. En ese instante en que alguien alza la mirada y dice: ya no tengo miedo de ti, porque en ese momento algo fundamental cambia. El miedo que una vez paralizó se transforma en indignación. La sumisión se convierte en dignidad recuperada, y quien descubre que puede sobrevivir a su propio acto de rebeldía ya nunca vuelve a ser el mismo. Es un despertar que no tiene reversa, porque una vez que alguien prueba la libertad de decir no, el poder del miedo se rompe para siempre. Y cuando ese poder basado en el miedo comienza a desmoronarse, ¿qué hace quien lo ejercía? No acepta la realidad. Grita: ¡complot! Busca enemigos externos. Culpa a otros. Porque reconocer que su poder era frágil desde el inicio sería aceptar que nunca fue verdadero poder. Es la última jugada del miedo, negar su propia caída, porque cuando el poder se construye sobre el temor, ese despertar es inevitable. Y cuando llega, ese poder se desvanece como humo. El verdadero poder no obliga, convence, no aplasta, eleva, no amenaza, inspira. El respeto duradero nace de la integridad, de la confianza, del ejemplo que ilumina, no del miedo que oscurece. El miedo puede silenciar una voz, pero el respeto hace que miles te escuchen por voluntad propia. ¿Qué tipo de poder eliges construir? El poder de la retórica. Escucha con atención, no solo las palabras, sino quién las dice y por qué las dice. El poder no siempre impone desde el miedo o la fuerza. A veces conquista con palabras, con discursos brillantes, con promesas que suenan justas, con un nosotros que esconden un yo. Porque el lenguaje también es poder. Crea enemigos invisibles para que busques su protección. Te vende miedo, disfrazado de cuidado. Te ofrece seguridad a cambio de tu libertad. Repite la mentira hasta que suene familiar, hasta que parezca verdad, hasta que la defiendas como propia. El poder más peligroso es el que parece inspirar, pero solo manipula. El que usa las palabras no para liberar, sino para confundir. Convierte al opresor en salvador, al dominado en cómplice, al silencio en consenso. Porque hay discursos que, en lugar de despertar, duermen. En lugar de iluminar, encandilan. En lugar de guiar, hipnotizan. Te une contra el otro para que no veas el verdadero opresor. Convierte tu rabia en su herramienta, tu miedo en su combustible. No todo lo que suena bonito viene de un lugar verdadero, porque las palabras más peligrosas son las que nos hacen aplaudir nuestra propia derrota. Desconfía de los discursos que te prometen todo,
a cambio de tu pensamiento crítico, porque el poder verdadero no necesita adormecer conciencias, las despierta. ¿Por qué las personas no quieren dejar el poder, incluso cuando la ley los obliga? ¿Y por qué son capaces de hacer lo que sea para quedarse en el poder? Primero, por adicción al poder. El poder genera una sensación intensa de control, respeto, privilegios y superioridad. Algunos estudios en psicología y neurociencia muestran que ejercer poder activa los mismos centros cerebrales que generan placer, como ocurre con las adicciones. Por eso, para algunas personas el poder se vuelve una necesidad psicológica difícil de abandonar. 2. Miedo a perder privilegios o enfrentar consecuencias. Quienes han tenido poder muchas veces han cometido abusos, han hecho tratos cuestionables o han acumulado riquezas ilegalmente. Al dejar el poder temen perder protección, ser investigados, juzgados o incluso encarcelados. Entonces, aferrarse al poder se vuelve una forma de protegerse. 3. Ego y sentido de misión. Algunas personas se convencen de que solo ellas pueden salvar al país, a la empresa o al grupo. Su ego les impide aceptar que alguien más podría hacer un mejor trabajo. Incluso llegan a manipular a otros para que crean lo mismo. 4. Redes de clientelismo y corrupción. El poder suele estar atado a redes de personas que dependen de quien lo ejerce. Estas redes alimentan y presionan para que quien está en el poder no lo deje, ya que ellos también perderían beneficios. Por eso, retener el poder se convierte en una necesidad compartida. 5. Cultura de impunidad y falta de instituciones fuertes. En muchos lugares, las leyes no se hacen cumplir de manera firme ni imparcial. Si alguien ve que puede quedarse en el poder haciendo trampas y no pasa nada, lo intentará. La debilidad institucional permite que el poder se prolongue más allá de lo legal o lo moral. ¿Toda victoria construye poder? No necesariamente, porque hay victorias que dominan, pero no transforman. Hay victorias que aplastan, pero no convencen. Ganar no siempre significa tener poder verdadero. Puedes ganar una guerra, una discusión, una elección, y aún así gobernar desde el miedo, la sospecha o la imposición. Eso no es poder, eso es control disfrazado. El verdadero poder se pone a prueba después de la victoria. ¿Para qué se quiere el poder que dio esa victoria? ¿Para humillar a los vencidos? ¿Para consolidar el ego? ¿O para construir algo que dure más que un nombre? El poder auténtico no se obsesiona con vencer. No busca enemigos que derrotar. Busca propósito que cumplir. Y no necesita que otros pierdan para saber que vale.
el verdadero poder no grita «gané», sino que inspira a otros a avanzar juntos. Quien solo mide su poder por las victorias vivirá temiendo su próxima derrota. Porque cuando el poder nace del ego, la victoria es adictiva y cada triunfo exige uno mayor, hasta que el miedo a perder se convierte en su debilidad más profunda. El liderazgo real no busca aplausos tras la victoria, busca transformar, elevar, sembrar, y siembra incluso en el terreno del desacuerdo, porque al final la victoria puede darte poder, pero solo tu carácter puede sostenerlo. ¿Qué queda cuando el poder se va? Algunos dejan cicatrices, otros cimientos. Algunos son recordados por lo que destruyeron, otros por lo que crearon. Pero hay algo inquietante en el legado del poder mal ejercido. Siempre encuentra herederos, porque el poder basado en miedo, en control, en manipulación, tiene una cualidad magnética para cierto tipo de personas. Les atrae su aparente efectividad, su capacidad de imponer, su promesa de dominio. Y cuando ese poder cae estrepitosamente, cuando se desmorona en escándalo y fracaso, siempre hay alguien observando desde las sombras, pensando, yo lo haría mejor. No aprenden de los errores, aprenden de los métodos. No ven el desastre como advertencia, lo ven como oportunidad. Porque el poder tóxico no muere con quien lo ejerce, se transmite, se replica, se perfecciona. El poder falso deja vacíos que otros falsos poderes ansían llenar. En cambio, el poder verdadero deja capacidades en otros, deja principios, deja gente que ya no necesita ser dirigida porque aprendió a dirigirse. ¿Tu legado será que necesitaban de ti? ¿O que ya no te necesitan porque les enseñaste a volar solos? Porque al final el legado más peligroso no es el que se desvanece, es el que se perpetúa. Los coletazos del poder. Cuando el poder construido sobre el miedo empieza a caer, no se retira en silencio, lanza coletazos, reacciona con furia, con gritos, con acusaciones, como un animal herido que se vuelve más peligroso cuando sabe que ha sido vencido. Intenta sembrar caos, confusión, duda, denuncia conspiraciones, señala enemigos, culpa a otros de su propia caída. Pero observa bien, esto no es estrategia, es pánico, no es liderazgo, es miedo a perderlo. Son los coletazos del poder que se resiste a morir, movimientos desesperados de quien ya no controla la situación. Y aquí viene la gran revelación. Esos golpes finales, aunque ruidosos, aunque parezcan poderosos, son la confirmación de lo inevitable. Porque cuando el poder verdadero se transforma,
no da coletazos, se renueva. Cuando el liderazgo auténtico enfrenta crisis, no reacciona con pánico, se adapta. Los coletazos son la firma del poder que nunca fue real. Son la prueba de que su final ya comenzó. La pregunta no es si los coletazos son fuertes. La pregunta es, ¿qué tipo de poder necesita dar coletazos para sobrevivir? Los coletazos son la firma del poder que nunca fue real. Son la prueba de que su final ya comenzó. ¿Qué tipo de poder eliges construir? Porque el poder basado en miedo tiene un enemigo mortal, la verdad. No puede coexistir con ella, por eso la combate, la distorsiona, la fragmenta. Construye narrativas alternativas, siembra dudas sobre lo evidente, porque la verdad libera a quien la escucha, y quien es libre ya no obedece por miedo. El poder que teme a la verdad debe trabajar constantemente para ocultarla. Gasta energía en mentiras, en justificaciones, en crear versiones que lo favorezcan. Se vuelve prisionero de sus propias falsedades. El poder auténtico, en cambio, se nutre de la verdad. No la teme, la abraza, porque sabe que solo en la transparencia puede construirse algo duradero. La verdad no necesita defensores, se defiende sola.